El abogado de Diddy está preparando el relato por las televisiones y cada vez que se pasea por un medio de comunicación a dar algún tipo de declaración, pues básicamente lo que está empezando a sembrar poquito a poco, y él cree que lo va a conseguir. De hecho, viendo cómo está a día de hoy la sociedad y las redes sociales, pues no me extrañaría incluso que pudiera captar un público que defienda esto, en el que Diddy es una víctima del racismo, en el que algún tipo de élite, que no sé quién, porque claro, toda la élite más gorda son los que participaban en cosas de Diddy, en cosas de Jeffrey Epstein, y querrían poner una zancadilla y arruinar la reputación de un hombre negro que lo está triunfando en la vida. Y ya os digo, o sea, os sonará un poco ridículo, pero realmente viendo cómo está la situación de las redes sociales y que mucha gente se maneja simplemente por ideologías y esta Agenda 2030, pues probablemente sea capaz incluso de defender a Diddy alegando este argumento. In my opinion, as a takedown of a successful black man. Mucho cuidado, poca broma, que en todos los casos que tratamos en el canal, al final cada uno de los victimarios tienen incluso en muchas ocasiones club de fans. Miguel Carcaño lo tenía, Daniel Sancho lo tiene, o sea que no habría que fumar demasiado para encontrarnos seguramente con gente que apoye a Sim Diddy Combs. De momento, a la chorrada que estuvimos viendo ayer en el canal, que por cierto, si no lo visteis, os recomiendo que veáis todos los vídeos anteriores que tenemos en este canal. Tengo incluso una lista de reproducción. Al salir de la prisión, el abogado de Diddy estuvo comentando como argumentación estrella a que se encontraran 1000 botes de aceite para bebés, era que, bueno, que tenía un supermercado muy cerca, un hipermercado de hecho, es hiper, es mucho más grande, y entonces pues los norteamericanos suelen comprar al por mayor. Can you explain the baby oil and the lubricants? 1,000 bottles of baby oil. I don't think it was 1,000. I think it was a lot. I mean, there's a Costco right down the street. You know, I think Americans buy in bulk, as we know. And you know, this is consensual adults doing what consensual adults do. You know, we can't get so puritanical in this country to think that somehow sex is a bad thing, because if it was, there'd be no more people. La propia cadena de almacenes Costco ha salido a desmentir al abogado de Diddy en lo que dijo en el día de ayer, diciendo que, bueno, que no saben si se trataba de una broma del abogado, de algo real o algún tipo de humor, pero que en el caso de ser real, pues que esto no es así, que es que en sus almacenes no venden este aceite para bebés. Por lo tanto, sería completamente imposible que lo comprara ni al por mayor ni al por menor. Bueno, espero que al por menor no. Y esta movida de que el caso sea ya tan viral y esté todo el mundo tan revolucionado en redes sociales y en todo el planeta, que hasta las propias marcas y empresas importantes empiezan a salir, a colaborar, dejando mal a una de las partes, posicionándose básicamente, se me ha venido a la cabeza precisamente el caso de Johnny y Amber, en el que una marca de maquillaje salió a desmentir a Amber cuando se inventó en medio del juicio que utilizaba una paleta de maquillajes en concreto para tapar los moratones que Johnny le hacía cuando la maltrataba. Pues me acaba de recordar literalmente un poco a eso. Sobre el tema este de los aceites, pues bueno, muchas conspiraciones también, y es que en internet ya sabéis cómo se juega. Hay dos rumores al respecto. El primero es que el verdadero contenido de esos 1000 botes de aceite para bebé, o lubricante como lo queráis llamar, en realidad en su interior contendrían otros productos que no sea el aceite. Hablan de un GHB, que al parecer es un éxtasis líquido, o sea, una droga. A mí esta teoría me parece una completa barbaridad, o sea, tener 1000 frascos ahí en el cuarto baño, o sea, ¿para qué? Luego el segundo rumor está relacionado con Justin Bieber. Ya sabéis que Justin desde muy joven, muy joven, estuvo muy cercano a Diddy, y sobre todo que pasó 48 horas con él, según ellos mismos, porque Diddy tuvo durante 48 horas la custodia de Justin. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing, we can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when, you know, he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full. Pues ahora algunas cuentas fan de Justin Bieber estarían afirmando y especulando con la posibilidad de que la famosísima canción que se grabó 4 meses después de eso, Baby, que seguro que todos la habéis escuchado durante toda la puta vida de hecho, pues habría cambiado un poco su letra. O sea que básicamente ha tenido una letra durante toda la vida que no sabíamos. Baby Oil. Oil, para el que no lo sepa, significa aceite en inglés. En lugar de decir baby, perdonadme, lo estoy cantando tan despacito porque canto tan bien que podría saltar el copyright aquí. Baby
baby all. Baby, 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 oh, like. Baby, baby all. Baby, 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 oh, like. A mí me parece una fumada de porro increíble que estén especulando sobre eso, ¿vale? O sea, demasiado tenemos ya con el caso en sí, que es bastante ya potente, es demasiado loco, como para conspirar todavía más y empezar a mezclar fakes y noticias que sean falsas. Baby, 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 oh. You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But De hecho, ya van unas cuantas de publicaciones que me encuentro en redes sociales, me refiero a Twitter, de gente publicando fotos de famosos haciendo locuras, borrachos. El otro día de dos cantantes en un baño, las fiestas locas de Puff Daddy. Y resultaban ser que eran anuncios o que eran fotos de sus redes sociales y no tenían nada que ver con Diddy. Por lo tanto, desde aquí hago un llamamiento: no compartáis fakes. Vamos a intentar filtrar informaciones que estén verificadas para enterarnos de cosas reales. Por supuesto, del que más me fiaría yo, 50 Cent. Por aquí en pantalla os estarán pasando tweets, ¿vale? De las últimas publicaciones que está compartiendo el rapero. Ya sabéis que le tienen muchísimas ganas a Diddy y que no se queda corto nunca en criticarle. Incluso ahora le estaría dando azotes también al alcalde de Nueva York que parece ser que tiene algún tipo de involucración con Diddy. Pues también 50 Cent se ofrece a hacerle un documental si fuera necesario. ¿Qué pasa, mi chavalería? Soy Javi Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que aquí os enteraréis de todo el chisme, de todas las noticias virales de internet, de los famosos, el cotilleo y también noticias de la tele y sucesos. Hacemos de todo, vamos, vaya menucos acabo de plantar. Así que si te interesa este contenido y te gusta lo que hago, no olvides suscribirte, ¿vale? O sea, de hecho, suscríbete, obligatorio. Suscríbete ahora mismo. Para mí el tema del aceite se zanja súper fácil y creo que no es tan complicado y es mucho más sencillo. Como siempre, ¿vale? Normalmente buscar la respuesta más sencilla a las cosas y más lógica es lo que es. Y esto prácticamente pues estaba ahí disponible en tantísimos botes, miles de botes, porque las fiestas mismas tenían miles de invitados algunas veces, para practicar sexo. Ahora sería cuestión de ir analizando e ir comprobando cuáles de estos actos sexuales serían consentidos, serían legales y toda la pesca. Mientras tanto, las reproducciones en Spotify de la música de Puff Daddy está subiendo como un 30% desde que está en la cárcel, por el simple hecho de que es viral. A ver, esto es un poco lo de separar el artista del arte y de su obra, y prácticamente no podemos negar que Diddy se hizo famoso porque sus temas estaban bien. De hecho, tiene temas bastante populares que seguramente irán sonando durante todas nuestras vidas y pasando varias generaciones. Diddy tiene un catálogo extenso con más de 30 años de carrera y sus canciones generan unas enormes regalías tanto para él como para su discográfica, o sea, Universal Music. Recordemos de los vídeos anteriores que Diddy tiene una relación bastante estrecha con el CEO de Universal, Lucian Cranch, a quien incluso incluyeron en una de las últimas demandas porque se suponía que Diddy obligaba a gente a hacerle ciertos favores a este hombre. Estas acusaciones de que Diddy obligaba a mujeres, víctimas, a tener relaciones forzadas con sus amigotes son cosas que coinciden a lo largo del tiempo entre varias personas que la han denunciado. En las últimas horas también se ha desmentido que Diddy tenga miedo en la cárcel a ser envenenado, y es que había mucha gente, lo que os digo, los falsos rumores, ¿no? Las conspiraciones, las noticias falsas, la búsqueda del titular, que estaban llegando a afirmar que Diddy no comía en la cárcel porque tenía miedo a que alguien lo envenenase. La realidad es que en la cárcel suelen cocinar, o bien, bueno, alguna empresa que tenga contratado para esto, pero normalmente trabajan de cocinero, mismos presos que están trabajando para buscarse la vida o incluso para alegar buen comportamiento. Parece ser que esto fuentes cercanas lo desmienten y que Diddy pues no estaría planteándose ni siquiera que nadie lo quisiera envenenar dentro de la cárcel porque no es paranoico. Algo que pongo en duda viendo que lo hemos visto registrando, palpando así a Justin Bieber para ver si le encontraba un micrófono. También parece ser que se acaba de conocer que los federales pues cuentan con nuevas grabaciones, ya no solamente las cintas VHS que encontraron en las mansiones, sino que también nuevas aportaciones de vídeos grabados con el móvil. Os estuve comentando en los vídeos anteriores que las fiestas de Diddy tenían como varias etapas, aparte de zonas. Por eso incluso yo diferenciaba entre algunas personas que estaban acudiendo allí con mala intención y otras por simplemente estar subida a la rueda de la élite. Es decir, imagínate, al principio de la fiesta hay una introducción, es un poco más sana, digamos, y luego conforme va pasando las horas, la cosa se pone más turbia. Y ya no hablemos de los after. Los federales evidentemente se están centrando en lo que llaman freak off, que digamos que es esta parte turbia de la fiesta a la que acceden quien quiere acceder. Y la movida es que se están filtrando demasiadas imágenes también, no solamente en la investigación, sino también se filtran, ya sabéis que siempre hay filtraciones, y muy probablemente muchas celebridades que todos conocemos van a ser expuestas. Y ojo, porque aquí volvemos otra vez a mencionar al abogado. Vaya papelón que tiene el abogado de Diddy, ¿eh? O sea, tenéis que tener en cuenta que estos casos tan mediáticos, estamos hablando a un nivel internacional. ¿Recordáis, por ejemplo, a Camila, la abogada de
de Johnny Depp. La abogada de Johnny Depp la quiere contratar todo el planeta desde que vio ese juicio. O sea, en estos casos tan mediáticos es muy importante el papel, el caso que cojas, ¿no? Y cómo lo defiendas, porque tu reputación como abogado y tu publicidad es mucho, no es poca cosa. Mal día para ser el abogado de Diddy, ¿no? O sea, en eso estamos de acuerdo. Publicidad va a ganar toda la del mundo, pero vaya papeleta que tiene. I think he is very eager to tell his story. And I think he will tell every part of his story, including what you see on the video. So I expect it's going to be explained by the both of us. Sí que es verdad que sería muy buena publicidad en el caso de que consiga una gran rebaja de la pena, o que Diddy casi que se vaya con una pena leve para todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces ahí sí diría la gente, joder, pedazo de abogado, ¿no? De la que la ha librado. Pero la verdad es que ahora mismo está en un aprieto bastante potente, ¿no? Kind of breathtaking that what you're telling me is that Diddy is going to take the stand and he will be cross-examined about this video, about the violence in the video, about the freak-offs, about allegedly blowing up a car, all of those things. That feels kind of dicey. He has his story, and he has a story that I think only he can tell in the way he can tell it in real time. Ya no solamente hablando a nivel judicial, sino que mediáticamente, por ejemplo, está diciendo que tiene explicación para todo, que Diddy en el estrado va a contar toda su verdad y que incluso va a poder justificar el vídeo que se filtró hace unos meses de él en los pasillos de los hoteles pegándole a Cassie. And it's a human story. It's a story of love. It's a story of hurt. It's a story of heartbreak. I mean, when he describes that relationship, the word he uses more than any other word is heartbreak. He was heartbroken. She was heartbroken. Una historia humana. Una historia de amor. Loco, que lo hemos visto en el pasillo del hotel persiguiendo a la chavala, pegándole un palizote. No hay manera. No puede haber nada que nos cuente que pueda justificar eso y que no le dé credibilidad y veracidad a otras cosas que han contado sobre él que no hemos podido ver porque no están grabadas. Pero bueno, si vas a hablarnos de historias de amor, por cierto, hay gente en redes sociales que cuando se está conociendo la implicación de Leonardo DiCaprio en estas fiestas, están festejando que Rose no dejara a Jack montarse en la tabla, que ahora entiende que aunque cabía, no lo dejará salvarse. Seguramente hay cosas que podrás justificar y pueden tener una explicación. Ya te digo, hay cosas que la gente ya las vemos con malos ojos viniendo de Diddy y seguramente muchas pues tengan matices y a lo mejor, no te digo que no, a lo mejor hay cosas que pueda explicar y que puedan tener una explicación más o menos lógica y que no sea turbio. Let's switch our focus to the government. In my opinion, I'm just going to say it the way it is. No friend historically of the successful black man, okay? Not. And they start making this case, in my opinion, as a takedown of a successful black man. Oye, a lo mejor el poner una chica en pelotas, ¿no? Una chica desnuda, por horas, en medio del buffet de las chuches y gominolas y de las frutas, en una de sus fiestas, pues mira, a lo mejor tiene una explicación. This is the government scrutinizing his businesses are fine. Scrutinizing the taxes, he pays his taxes. He does everything right. What's the last vestige? We're gonna go into his bedroom. We're gonna go into his bedroom because maybe we don't like the way he's having sex. Here's a man who has made some of the most important businesses owned by a black man. Pero creo que el FBI está basándose en cosas más serias, en cosas más turbias. Y si este tío está encerrado en la cárcel, de mientras que se soluciona el caso y no, es por algo. Run, owned, created, founded. The vision was that of a black man. What have we done? We have reduced him, not everyone, but a large amount of our society, to being a monster. That should make us shake in our boots. Patético este argumento, completamente patético. Típico argumento que defendería Carla Galeote. Y como estamos viendo, conforme van pasando los días, van saliendo más gente a dar la cara y a exponer su versión. En las últimas horas también salió otra víctima a hablar, se hizo muy viral, por cierto. Se llama Talía Graves, que salió a lanzar un comunicado para todos los medios, una rueda de prensa, junto a su abogada Gloria Allred, que por lo que estoy leyendo aquí es una abogada muy conocida, especialista en llevar casos de mujeres, bastante conocidas, ¿no? Por temas de violencia de género y demás. After being sexually assaulted has been incredibly deep and hard to put into words. It goes beyond just physical harm caused by and during the assault. Y bueno, pues hay gente que está poniendo este testimonio en duda por el hecho de que la chica esté llorando. It's a pain that reaches into your very core. The trauma of the assault has taken a toll on my mental health. I've had PTSD, depression, and anxiety. I'm emotionally scarred. O sea, ella cuenta una agresión
en lo alto de una mesa de billar hace 20 años y los medios la están poniendo en duda porque está llorando mientras que lo cuenta y porque su abogada la ayuda. It has been hard for me to trust others, to form healthy relationships. Flashbacks, nightmares, and intrusive thoughts make me feel like it's a constant struggle. Dahlia is not going to be taking any questions, but I'll be happy to take some questions. Yo sinceramente lo de poner a esta chica en duda y darle vueltas a este asunto pues tampoco lo entiendo. No le veo nada raro a su testimonio. De hecho entiendo perfectamente que tenga trauma y que se rompa cuando lo recuerde. O sea, me parece lo más normal y lógico. Que la abogada la tenga que guiar, pues en un caso así, pues tampoco lo veo extraño. Pero sí que es verdad que sinceramente, viendo todo lo que está saliendo, pues no me extrañaría que Diddy fuese capaz de hacerle esto. Fijaros en este clip que se está viralizando ahora de Diddy intentando tocar a Mike Tyson. It truly is about the Benjamin, as we see. Oh yes, he's glittering. It truly is about the Benjamin. Que ya tiene que tener huevazos, ¿no? Para intentar tocar a este tío, que te mete así un bofetón y te manda para el otro mundo. Si hace esto en la tele, ¿qué no hará en la intimidad? Well, now when we come back, we're gonna talk more with Puffy, and if you want to hang out, more than welcome to stick around, my brother. All right, we'll be right back with more right after this. Y en las últimas horas ha pasado algo bastante curioso, interesante y que se ha viralizado mucho también. Y es que muchos famosos están eliminando todas sus publicaciones relacionadas con Diddy o las fiestas a las que hayan podido acudir. Por ejemplo, Pink y Usher, que fueron grandes amigos de Diddy, como ya sabéis, pusieron su cuenta en candado, han estado borrando mientras que han tenido la cuenta en candado y luego han vuelto a poner la cuenta en visible. A ver, esto es un descaro, porque al final cuando borras todo a la vez, pues se nota muchísimo, ¿no? También ha borrado todo lo que tenía en relación con Diddy. James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, Escuadrón Suicida, la próxima película de Superman. Hay que decir además que James Gunn no tiene fotos con Diddy y que borró su cuenta también porque tenía tweets en 2013 de humor, bueno, pues ya sabéis, racistas, homófobos. Digamos que tenía bastante comentarios inapropiados, ¿no? No le hacía mucha falta el Diddy a este para cagarla. Y estos tweets antiguos, cuando se viralizaron, provocaron incluso su despido en Disney, según él mismo, ¿vale? No sabemos si hay otro motivo. Jay-Z, el mejor amigo de Diddy, ha borrado todas sus publicaciones con él también. Todas las marcas que han colaborado con Diddy también están borrando todos sus posts en todas las redes sociales para que no quede rastro. Y esto acaba de salir mientras que estoy grabando este vídeo. Nueva demanda. En exclusiva en TMZ tuvieron acceso a una nueva denuncia contra Diddy. Los documentos que obtuvo TMZ dicen que la chica, que se mantiene anónima por el momento, sufrió varios encuentros forzados con Diddy que incluso le generaron un embarazo. Ella dice que sufrió un aborto espontáneo, pero que Diddy, ya a través de uno de sus amigos, le estaba insistiendo en que abortara presionándola, que lo iba a conseguir igualmente seguramente. Los hechos son del 2022 y 2023. Diddy prácticamente la mantenía chantajeada, por lo que viajaba con él, no por voluntad propia, asistiendo a sus fiestas alrededor de un país, en sus propiedades. Dice que Diddy le mandaba a sus conductores hasta su casa, por lo que se sentía muy presionada a ir con ellos, y también que le daban bebidas adulteradas para cumplir las órdenes, entre las que se encuentra un aborto por parte de Diddy en su casa en Los Ángeles en 2022. Y básicamente pues le está pidiendo a Diddy una cantidad de pasta por los daños, que entiendo que la conseguirá, porque lo normal que están haciendo con esto es conseguir acuerdos. Y bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo por hoy, aunque me da a mí que no será el último y que esto no para de crecer. Estoy intentando tratar otros temas en el canal, pero perdonadme, cada día hay una novedad sobre esto y tengo que ampliarlo. Pero bueno, ya sabéis que aquí los que mandáis sois ustedes, así que si os gusta y os interesa este tipo de contenido, hacérmelo saber, comentando muchísimo en el vídeo, reventando el botón de like, suscribiéndoos y sobre todo, muy importante, que casi nunca lo digo también, seguirme en Twitter, Instagram y todas esas cosas, porque allí también estoy muy activo anunciando los vídeos, anunciando los directos y todas esas cosas. Un beso guapísimo, nos vemos.